estaban y la frustración de no poderse comunicar, ¿no? Y Sí, aunque de repente yo no voy a decir que yo no sentí nervios, una cosa es no sentirlos, otra cosa es mantenerlos en control. Algo que sí siento que me colocó ansioso fue el hecho de no poderme comunicar con ellos, porque pues las comunicaciones estuvieron claro, bastante mal, caóticas, caóticas. caóticas. Muchos de mis estudiantes se acercaban a mí, pues por supuesto yo me ofrecía a intentar comunicarme, pero no, no era posible. Entonces, digamos que fue algo que de repente me puso a considerar un poco el asunto, ¿no? De pensar pues que en un momento, como en unos segundos se puede cambiar todo. Eso por un lado. Por el otro lado, pues, profe, yo he venido experimentando pues como algunas sensaciones en el sentido de que a veces las cosas, en ciertos aspectos uno quisiera estar en mejor condición. A veces tú trabajas por ciertos objetivos y de repente no se dan en el tiempo, en la forma que uno espera. Y en mi caso personal, pues venía atravesando como con unas sensaciones así como de frustración, pero pensaba que después de ver, porque lo que sucedió aquí en Jamundí, al menos en la zona donde vivo, la energía se fue desde el momento del suceso y solo llegó hasta el día siguiente, pasadas las 4 de la tarde. Como las comunicaciones a través del teléfono estaban tan limitadas, pues realmente, digamos que no tuve mayor acceso, pues como a redes sociales y demás. Solo hasta el día siguiente, después de las 4 que finalmente llegó la energía, pude ver un poco a través de redes lo que ha sucedido y pensaba que de verdad que muchas veces, sin querer decir que no es importante, pero frente a estas cuestiones, yo pensaba, bueno, mi casa está intacta, a mi casa afortunadamente no le sucedió nada, pero yo veía esos escenarios tan desastrosos y pensaba que a veces me doy el lujo de repente de pasar por momentos de frustración y sentirme de X o Y manera por cosas que al final son pequeñas comparados con esto, ¿no? Y que probablemente hay más razones para dar gracias que para quejarse o sentirse frustrado. Eso a nivel personal. Y quisiera retomar de repente algo que usted mencionó. Es una conversación que tuve con un amigo justo el día después del evento y era esto, ¿no? Digamos como a qué nos invita como sociedad en la manera en la que estamos de repente manejando o cuidando nuestro planeta. Pero no sé, profe, y me gustaría que de pronto usted también me pueda decir qué piensa. Yo soy un poco pesimista. ¿A qué me refiero? Estos eventos, sí, te tocan, te sensibilizan y generan cambios, pero lo veo de esta forma y lo comparo de pronto con lo que pasó en el tiempo de pandemia. Hay situaciones que presionan para que uno tenga esas cavilaciones, esas reflexiones y, por qué no decirlo, que se hagan cambios. Pero desafortunadamente, aunque ahorita estamos pasando por esto, pues esto va a pasar y va a llegar un momento donde esos edificios que se cayeron se van a volver a levantar y las cosas van a continuar adelante. Y desafortunadamente, pues pasa de forma cotidiana que cuando esas situaciones que generan la presión y la presión que genera la cavilación y el cambio desaparecen, pues casi que el ser humano tiende a volver otra vez a los comportamientos que tenía, ¿no? Y, por ejemplo, tristemente pensaba yo, vivimos en una sociedad muy tenaz y de repente esa cultura del colombiano de sacar la ventaja, de sacar provecho, a eso lo llaman muchas veces viveza. Veía yo, por ejemplo, hubo robos, hubo saqueos en medio de estas condiciones que a uno le parece pues como increíble. Entonces, pues básicamente mi participación en este último punto tiene que ver con eso, hasta qué punto pues realmente se hacen cambios perdurables en el tiempo, hasta qué punto el ser humano olvida rápido. La pandemia la vimos hace apenas unos años, eso también generó un gran impacto porque nos cambió la vida de una forma radical, pero como menciono, pienso que tan pronto desaparecen esas condiciones que generan esos puntos de inflexión, el ser humano tiende a sus comportamientos habituales, a regresar a sus comportamientos habituales. Entonces, en ocasiones los cambios no son perdurables. En mi casa yo reciclo, pero cuando usted se da cuenta, las grandes industrias, por ejemplo, aquí alrededor de Jamundí, hay muchos cultivos de caña. Hace un par de semanas, un viernes después de que salí de mi trabajo con ese calor excesivo, decidí a irme a uno de los ríos. A Jamundí lo atraviesan 7 ríos
y decidí irme a uno de ellos y veía con tristeza, pues primero por el calor, que el río estaba muy seco, pero también pude ver que del río había una motobomba grandísima extrayendo agua justamente para regar esos cultivos de caña, lo que es ilegal, eso es ilegal. Sin embargo, pues como detrás de estos cultivos hay gente poderosa, gente con dinero, pues realmente no hay control, no hay control de absolutamente nada. Y pensaba yo que, bueno, uno puede reciclar, intentar hacer algunas cosas, pero eso es como darle golpe, intentarle darle golpes al aire, es decir, es al final, pues uno intenta cuidar algunas cuestiones, hacer cambios y de pronto tratar de mejor forma su planeta para preservarlo, pero en el proceso uno se da cuenta que detrás hay grandes industrias a las que parecen no importarles y que el mundo sigue adelante haciendo un desastre este planeta. A mí me gusta mucho, me gusta el cine. Y hay una película, justamente para mí los directores de cine en muchos sentidos son como visionarios. Y hay una película, eh, Elysium, que habla de eso, ¿no? De cómo en un futuro distópico la Tierra ya prácticamente es estéril y no es apta para vivir. Y un grupo de personas millonarias básicamente crean un satélite artificial donde van a vivir en las mejores condiciones, incluso con máquinas que son capaces de restaurar la salud con enfermedades tan tenaces como el cáncer. Pero para terminar, entonces, pienso en eso, maestro, ¿qué piensa usted en este sentido? ¿Cuál es su punto de vista? ¿Por qué los seres humanos pues tenemos esos pequeños espacios, pero pareciéramos no pasar de ahí, de pequeños espacios de reflexión y de cambio, pero al final siempre tender como a lo mismo? Pues uno como docente siempre hay que tener una posición, ¿no? Una posición, pero yo hablo de que el docente es político también porque tiene que definir posiciones claras frente a la vida. Yo cuando terminamos la pandemia, yo utópicamente pensé que íbamos a ser mejores seres humanos, pero empezaron las guerras, Ucrania, Rusia, etcétera, la invasión de Palestina. Bueno, todo ese tipo de cosas que nos dejaron tan graves que yo decía, bueno, reflexionaba lo mismo que estabas pensando, pero, pero luego empecé como a reflexionar, bueno, de todas maneras, lo ideal es cambiar el mundo, pero ¿qué estoy cambiando yo aquí a mi alrededor con mis estudiantes? ¿Qué estoy haciendo yo con mi familia? ¿Sí? ¿Qué estoy haciendo yo con mi familia para poder que al menos se mejore algo? Es un granito de arena frente a un gran arenal, pero estoy aportando algo y desde la conciencia y trazando esos lazos que nos unen, podemos empezar como a hacer pequeños cambios. Si tú empiezas a trabajar con tus estudiantes, no con desesperanza, sino con esperanza en que podemos construir mejores condiciones para nuestro medio ambiente alrededor nuestro, pienso que empezamos a hacer algo que puede ser positivo. Yo lo estoy haciendo, eh, ahora que nos vinimos acá a la zona rural, donde estamos viviendo, pues la situación no fue nada, lo único fue el miedo y el pánico que dio con el temblor, pero todo estuvo muy bien. Y me ha sorprendido gratamente la solidaridad de la gente como pendiente de todos. En estos días, como están cerrando la estación de universidades a las 7 de la noche. Mi hija llegó y ya estaba cerrada la estación, entonces se vino en un bus que va para Puerto Tejada y hablamos con un señor de una moto, un vecino, y fue y la recogió sin ningún inconveniente, sin pedirnos nada a cambio. Y esos actos mínimos son los que lo vuelven a uno como a considerar que hay posibilidad de esperanza, ¿sí? Hay mucha gente buena. Sé que las grandes empresas, uno empieza a mirar hacia el norte, todo lo que es el norte es demasiado complejo por todo lo que pasa, la contaminación y eso. Pero realmente, ¿qué estamos haciendo en nosotros? Y mirar alrededor nuestro, los vecinos, eh, como la buena voluntad de todos con todos, la solidaridad de la gente. Por ejemplo, en Cali ha sido desbordada. O sea, yo sé que han habido robos y cosas, pero ha sido desbordada la gente en ayudar a mover escombros para sacar gente viva. Entonces eso me ha parecido también satisfactorio. La gente de la primera línea, por ejemplo, que tanto criticaron,
están ahí en Capri, por ejemplo, ayudando a sacar la gente. Entonces uno dice, bueno, entonces realmente sí están movilizándose frente a realidades que uno no puede desconocer, ¿no? Eh, Eso es lo que tendría para responder. ¿Alguien más quiere hablarnos sobre cómo se encuentran, qué posibilidades hay, cómo ven eso frente a sus estudiantes? Johan, que es el más joven, ¿qué piensa? Bueno, pues sí, es la primera vez pues, que yo viví algo así. Cuando ocurrió, pues lo primero que le viene a uno a la cabeza es la familia y en el mismo instante pues se fue la señal, se fue la energía y pues entró el momento de angustia. Entonces uno quiere como que salir corriendo a ver qué pasó con nuestra familia, pero uno pues también tiene una responsabilidad y pues también meritaba quedarse. Muy bien, ahora, ¿cómo están en la casa? ¿Sí? ¿Cómo se encuentra la familia? ¿Hay alguna situación así compleja que nos esté preocupando? Ya Jefferson nos dijo que está preocupado en su casa por la casa vecina, que es posible que de pronto caiga un muro y que dañe un poquito más la casa. ¿Han podido acompañarse entre ustedes? ¿Hay algo que quisieran compartir con el grupo o conmigo? Porque es que la idea es que a veces al escuchar al otro, por ejemplo, nos podemos acompañar, comprender la situación y de pronto sugerir algunas ideas para poder entre todos mirar cómo mejoramos esas condiciones, ¿no? Cómo la misma universidad nos provee algunos elementos para poder mejorar darnos un apoyo, una mano, ¿sí? Entonces, ¿cómo se encuentra la familia? Hugo, ¿cómo se encuentra tu familia? Sí, está. Ah, no, salió. Bueno, ya Juan nos contó que la familia está bastante preocupada pues porque él vive en la Vía Candelaria y está bastante solitario en este momento, ¿no? Pero Juan, ¿cómo está la familia? Ya no alrededor tuyo, sino ellos, ¿cómo les fue con toda esta situación? Eh, ¿Has recibido una parte de acompañamiento de parte de ellos? ¿Cómo han estado con respecto a eso? Pues en términos generales, profe, mi familia bien. Mis hijos pues viven en Tumaco, Nariño. Digamos que allá se sintió, pero no fue de gran magnitud. Y en Cali pues está mi mamá y donde ella está pues digamos que también es un lugar que no hay grandes estructuras ni nada por el estilo. Entonces, bien en términos generales. Pues mis hermanos que están en otro país muy desesperados pues por saber de ella, por saber de mí, pues como le digo, mm, llamándome un poco la atención, que por qué la distancia. Lo que pasa es que yo soy muy independiente, digamos que así me criaron y entonces por eso es que a pesar de mi condición yo siempre trato de ser como lo más autónomo posible. Pero sin embargo, como le digo, en esta situación, este evento lo pone a replantear. Entonces, acá inmediatamente se fue la energía, se fueron las comunicaciones. Entonces, todo el mundo tratando de llamar, tratando de escribir por saber qué me había pasado, pero pues la comunicación no estaba. Entonces, ya cuando ya pasó todo, que pude dejar todo organizado aquí, me desplacé hasta Cali para ver a mi mamá, pues, muy desesperada, muy nerviosa, pero en términos generales, bien, gracias a Dios. Realmente
el panorama, al ver uno las redes, como decía el compañero ahora, el panorama es bastante desolador porque digamos que nosotros, gracias a Dios, pues la gran mayoría estamos bien, pero otras familias perdieron todo, no solamente en términos materiales, sino en términos Vidas de humanas. familia, Sí, claro. ¿cierto? O sea, son cosas que uno dice, caramba, yo a pesar de todo soy afortunado, mi familia es afortunada, otros no lo fueron tanto. Eh, yo creo que hay que, independientemente de lo que sea y de la creencia que uno tenga, es agradecer. Agradecer y desde lo poco que uno pueda también poder apoyar a los que necesiten. Y Jefferson, tu familia que está unida, a Mundi, en todas partes están bien. Sí, profe, ¿Has podido lo reunirte ma- con ellos, acompañarlos y todo? no, reunirnos no porque pues el movimiento ha estado un poquito limitado. Me reuní obviamente con mi hija, sí, y con mi mamá, acá, pues, acá, la que vive aquí en Cali. Sí. Eh, pero no, con mi familia de Jamundí, no, porque pues no da el chance para desplazarse todavía por allá. Y no, lo más, digámoslo así, que lo más complicado fue mi primo, que ya, pues ya es una persona también ya mayor, se quedó sin casa, sin apartamento, vivía en uno de los apartamentos que se cayeron. Menos mal estaba con Martica y salieron, alcanzaron a salir, pues, y chumbulún. Y mi otro tío que se fracturó la pierna, es como lo Sí, más más complejo, pero complejo. estamos vivos, que es lo más Sí, importante. gracias a Dios, como decía. Sí, porque Mauro, por ejemplo, sí, 5 familiares, 4 ya se fueron, así de una, pum. Entonces, Bueno, sí. entonces continuemos con la siguiente diapositiva. Ahora, ¿cómo estamos estudiando? ¿En qué condiciones creen que ustedes están? ¿Tienen el internet? ¿Sigue siendo intermitente? ¿Se está cayendo frecuentemente? ¿Cómo está la energía? ¿Ya llegó el gas, el agua, todo está bien? En mi caso, Cuenta, profe, aprovechar que tengo ahí el micrófono abierto, pues creo que por sí, ahora, pues internet está como más estable. Casualmente, eh, los de Claro me llamaron hace 5 meses para montarme la fibra fibra óptica. óptica. Yo les dije, listo, háganle. 5 meses llevaba esperando porque me han dejado sin servicio, me han dejado sin internet desde hace 5 meses. Y precisamente el sábado vinieron a instalar la fibra y por fin pudieron hacer la instalación después de 5 meses. Y estuviste súper bien. Uf, y ya, bueno, ya al menos tengo la fibra, aunque pues, bueno, sí, en el sentido como que ha mejorado un poquito, ha mejorado pues, o sea, para no tener internet, ha mejorado. En Claro. cuanto a energía, hoy por lo menos creo que ya no se ha ido hoy. En cuanto a equipo, pues tengo, digámoslo así, un equipo pues medianamente bien, que funciona. Y para los encuentros, pues yo creo que uno saca el tiempito, aunque sí tenía muchas cosas por hacer. Ah, bueno, otra cosa que precisamente me iba a ir ahora, pero pues no me fui porque estoy aquí. Nos tocó, esa es la otra parte, ¿no? La mamá de mi querida, a ellos sí esa casa, como dicho, esa casa está a punto de ser reciclada, entonces les toca salir volando de esa casa. Y estamos en esa búsqueda de una casa para ellos. Encontramos una por aquí cerca donde vivimos nosotros. Entonces se está aquí alistando los papeles que el certificado de no sé qué, está cerrada la La catastro, está oficina. cerrado, que los despendientes de pago y que la carta laboral está cerrado el magisterio. Bueno, entonces estamos en ese tema también de poder conseguir, ayudarle a conseguir casa a ellos rápido, porque esa casa está como maluquita. De hecho, ya se venía cayendo antes del temblor, antes del terremoto. El techo de uno de los cuartos se les cayó y ahí le hicieron una reparacioncita, pero pues entonces también es como eso, básicamente. Estábamos, era como la atención era puesta en eso, pero creo que en general estamos bien comparado con muchas otras personas, estamos bien. ¿Y la disponibilidad para asistir a encuentros presenciales o
preferirían que siguiéramos en encuentros de esta manera? Pues bueno, obviamente esta semana no por tema también eso del toque de queda. Yo creería que sería como esperar a ver qué pasa la semana entrante, profe, para hacer los encuentros presenciales. Pero pues, obviamente por esta semana sí o sí toca virtual. De todas maneras, acuérdense que el próximo jueves no voy a poder estar porque estoy viajando a Bogotá en ese momento. Pero ya les Ok, dejo la presentación ahora, que hay una actividades que hagamos para que las presentemos dentro de 15 días. ¿Listo? listo, Eh, profe. ¿Quién más nos quiere comentar sobre en qué condiciones? ¿Cómo están las condiciones en Jumbo, Johan? Pues, profe, aquí en Jumbo, comparado con Cali, fue pues como que la menos afectada. Eh, el internet, pues, lo que fue el internet, la energía, el gas y el agua, pues duró un poquito más de 24 horas en volver. Donde viven mis papás, pues no ocurrió así porque ellos viven en una unidad y no hubieron grietas ni nada. Y pues el susto, el pánico, yo creo que el día lunes la mayoría no podemos dormir porque pensando en que iba a volver a ocurrir. ¿Ok? ¿Y la disponibilidad tendrías inconveniente en presencial o virtual? ¿Cómo estaría? Porque yo pues hago el reporte al padre y le digo pues que me parece que la próxima semana podría hacerse las clases mediadas, ¿no? Para que de esta manera uno sabe que pueda llegar a pasar y todo sobre Pues, los profe, trabajos pues complejos. yo como vivo en Jumbo y pues usted sabe que la mayor cosa que pasó fue en el sur de Cali, pues yo creería que es mejor seguir por esta semana, como le dice Jefferson, seguir mediados. ¿Ok? ¿Qué nos dice James, que vive en Jamundí? No, maestro, pues yo actualmente, como mencionaba ahorita, pues yo tuve algunos problemas con la electricidad, pero se resolvieron al día siguiente. Los datos, la parte pues de conexión desde el teléfono también ha mejorado. Y en cuanto a la asistencia, pues estoy de acuerdo con mis compañeros. Considero que ya estamos a jueves, falta solo un día. Entonces esperar de repente aquí también a la otra semana. Si me lo pregunta, a mí me gustan mucho más los espacios presenciales, pero pues ante una situación como esta, innegable que es mejor pues prevenir, ser precavidos. Por lo demás, profe, no, como yo mencionaba hace un rato, yo me encuentro bien, mi familia está bien, es decir, gracias a Dios no está ocurriendo nada malo, estamos en excelentes condiciones. ¿Y Juan Pablo qué nos dice? Juan, Pues, profe, yo concuerdo con los compañeros. Realmente, digamos que sería prudente esperar que de todas maneras la congestión que hay en este momento en la ciudad disminuya un poco por todos los trabajos de rescate. Aparte de que por ahí he mirado que hay muchas estructuras todavía en riesgo de colapso, ¿no? sí, Y yo creería pues que digamos que la movilidad es un poco compleja. Entonces, en la medida en que se pueda restaurar lo presencial, pues no hay ningún inconveniente, pero sí creería que hay que ser prudente en ese aspecto. bien. Ahora un pequeño semáforo. Entonces ustedes están en verde, en amarillo, en rojo. El verde es que estoy bien y puedo continuar normalmente. En amarillo tengo algunas dificultades, pero puedo continuar con apoyo y comprensión. En rojo estoy afrontando alguna situación que me está afectando y prefiero hablar en privado. Pues yo creo que entre verde y amarillo, ¿no es cierto? ¿O qué consideran ustedes? Sí, profe, yo creo que entre verde y amarillo, por lo menos hablo por mí, yo creo que sí, pues por ahora el amarillo. Profe, un datico, Johan se salió porque le acabaron los datos. Como donde él está no tiene ¿Se acaban wifi, los está con datos? datos y se le acabaron los datos. Aquí me está diciendo que le acabaron los datos. Entonces, para que sepa, pues que no es que se haya volado como pareciera, sino que se le acabaron los datos. Claro. ¿Ustedes tienen clase todas las semanas, todos los días?
Yo sí, en lo personal, yo sí. Listo. ¿Qué Yo necesitamos de tengo este Ah, espacio? lunes, jueves y Dime. viernes. Lunes, jueves y viernes nomás. Ok. Eh, ¿Qué necesitamos de ese espacio? Pues la universidad nos pide que logremos entender lo que estamos viviendo, hay que ser conscientes y hay que ser conscientes de nuestros estudiantes de lo que está pasando. Y también hay algo muy importante que he hablado me ha tocado trabajar con estudiantes de primer semestre, son muy jóvenes. Hay que entender que cada uno es dueño de su propio miedo. Pero ahora James decía algo muy importante, dentro del miedo, la preocupación que uno le da, uno tiene que tratar de mirar cómo mantiene el equilibrio para poder orientar o también salvarse uno mismo, ¿sí? Pero no es conocer que todos nos da, a veces nos paniqueamos, nos da miedo, pero hay que empezar como a manejarlo, ¿no? A comprender la situación y respetar a los demás. Porque hay algunos que se paniquean y se quedan quietos, entonces hay que empezar como a comprender esa situación. También flexibilizar los ritmos y las actividades según pues, lo que ha pasado. Me parece complejísimo esto. Ver, por ejemplo, que en Capri, que está tan cerca de nuestra sede en Meléndez, en el Alto Jordán, también me decía un, un compañero que han habido varios problemas allá en casas, en reestructuras. Entonces, entender cómo las condiciones y prioridades. Y ahora que usted mismo empiecen con sus estudiantes la próxima semana, empecemos en la universidad, estar atentos a esas situaciones complejas que se pueden estar viviendo, ¿no? Me decía un estudiante una egresada nuestra que vive, está ejerciendo en el Pacífico colombiano. Pues que el martes, que hubo la clase porque ya no hubo desastres, pero que el martes están en exposición las estudiantes, porque estaban con la normal superior, y resulta que sintió que vivió algo la clase y todas se pusieron tensas y nerviosas a quererse salir. Se salieron y al ver que no era nada grave, volvieron a entrar al salón. Frente a eso tenemos que estar muy alerta, ¿no? Por eso tenemos que ser flexibles y entender las situaciones y las complejidades de nuestros estudiantes. Tratar de indicarles a ellos espacios de escucha, que nos escuchemos. Me parece muy importante también lo que decía James ahora, que habían practicado muchas formas de salir tranquilamente. Lo que dijo Juan Pablo, que la preocupación inmensa eran sus animalitos que lo han acompañado tantos años, o, o Johan que nos decía que apenas pasó todo esto y él iba sacando a los estudiantes normalmente cuando todo el mundo empezó a correr porque está en un tercer piso, entonces pues les tocó dejar que sus estudiantes corrían y cuando salió, eso y no pensar en su familia. Jefferson nos contó pues todo ese proceso con, con lo que ha pasado alrededor de eso y entender que no somos solos en el mundo, estamos acompañados en el colegio o en la universidad por nuestros compañeros, por nuestros vecinos, en el barrio, nuestra familia, ¿sí? Que es un momento en que no podemos quedarnos como aislados de todo el mundo, tenemos que aprender a convivir para poder vivir de una mejor manera, tener tiempo para pensar en organizarlo de una manera diferente, ¿no? Organizarnos y ver qué posibilidades tenemos para construir algunos elementos nuevos y mejores. Y empezar a darle elementos a nuestros estudiantes y nosotros mismos para poder estar informados y poder expresar lo que necesitamos, lo que sentimos, lo que tenemos, lo que nos preocupa, ¿sí? Y sentir que no estamos solos, la universidad y nosotros, los docentes, los mismos compañeros suyos, están dispuestos a apoyarnos, a mirar qué podemos hacer conjuntamente. ¿Listo? Por eso la universidad nos invitó, el padre Giovanni nos dijo que iniciáramos como con mirar en qué estado estaban, más que en la clase habláramos de esto para poder comprender lo que estamos haciendo. Listo, entonces esa era como la invitación inicial. Iba a volver a empezar con todo esto, entonces, no sé, hacemos un repaso breve.
Recordemos que este curso tiene 4 asignaturas, ¿sí? Que son diseño digital 1 y 2. Jefferson, ¿pudiste hablar con el padre para que te autorizara la matrícula de la 2? No, profe, todavía no. ¿Era escribir ese correíto que usted me envió? Sí, escribirle a Ciencia al padre y decirle, padre, lo que pasa es que estoy viendo uno, pero en la misma materia, en el mismo proyecto integrado se está haciendo la 2, entonces es posible que lo pueda hacer. Ah, listo, profe. Voy a Entonces, escribirle ahorita entonces a ¿listo? ver si de aquí a mañana o la otra semana ya se soluciona eso. Entonces, en mirar, estamos viendo esas 4 asignaturas y mirar qué tantas posibilidades tenemos para poder lograr nuestras condiciones. Perdón, profe, ¿y yo ¿Vale? tengo que ver todas esas 4? No sé cómo está, ¿vos ya las viste todas? Esta creo No. que es, Usted dijo esta análisis de diseño fue la primera que vieron, ¿te acordás? Con el profesor Willy. Ah, pero esta era de octavo semestre, ¿no? Sí, Servicios de comunicación y redes, entonces este no, vimos no lo he visto. esa la vimos el semestre pasado, que fue ¿Ah, la de sí? redes, que la incluiste, sí. Ah, sí, sí, sí. Entonces solo me faltan las dos de Después arriba. estas Ah, dos. listo, Más. listo, listo. Sí, entonces voy a ver cómo Pero de las todas hago de una maneras, vez. como es un proyecto integrador, entonces ya vamos a mirar cómo lo vamos a desarrollar. Listo, Parece que es profe. que Eric, que es de este curso, mandó un mensaje. Ah, bueno, Eric. Está en una brigada colaborándole a unos vecinos que les cayeron unas casas, entonces está ayudando a paliar, a levantar los escombros, sacando las hojas del vecino. Es que no sé si continuar o no, ¿qué hacemos? ¿Qué construiremos entonces durante ¿Qué las pasó, profe? próximas Pero es que tres? se fue el audio, profe, no le escuché. ¿Cómo? ¿Qué fue que dijo? ¿Qué fue que dijo? No, que Eric no pudo llegar porque está en una brigada ayudándole a unos vecinos que les cayeron las casas, Ah, ya, ahí, ya, ahí ya, en ya. Meléndez, en la parte de arriba, entonces que no pudo asistir por eso. Entonces la idea, lo hemos visto en la clase pasada, el encuentro pasado, la idea es que construyamos un objeto virtual de aprendizaje, una aplicación web, una aplicación móvil, un recurso interactivo, una plataforma educativa, un simulador, un laboratorio virtual. ¿Sí? ¿Cuál es el desafío? Era qué problema, inclusive hablaba hoy con James, decía qué problema educativo, porque es que así seamos de diseño interactivo digital 1 y 2, entonces hay que buscar un problema para poderlo resolver a partir del diseño que vas a plantear, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué problema realmente vale la pena resolver mediante tecnología? Puede ser dentro de una institución educativa o por fuera de ella. ¿Sí? ¿Qué problema educativo podemos plantearnos para desarrollar esto? Y esa pregunta tiene que acompañarnos todo el semestre para empezar a resolver esa problemática. Porque tenemos que entender que educar también es enseñar. Usar la tecnología con un propósito específico. No la tecnología solamente como consumo, o no permitir que la tecnología sea la que nos maneje en todo, no, la tecnología con un propósito real para hacer unas propuestas, unas construcciones colectivas o individuales. ¿Cuál es la ruta? Tenemos planteados tres retos. Uno, comprender y diseñar, que es este primer corte. El segundo es construir e integrar y el tercero, implementar, validar y transformar. En comprender y diseñar es analizar el contexto, las necesidades para idear las soluciones creativas con un propósito. El segundo es desarrollar y articular componentes del proyecto para darle forma y funcionalidad. Y el tercero, implementar, validar y transformar para poner en marcha el proyecto. Sí. Habíamos visto también la clase, pues, el encuentro pasado, que también fuimos poquitos. 5 enfoques para transformar el aprendizaje. Podemos hacerlo desde la pedagogía dialogante, ¿sí? O lo vamos a utilizar todos aquí en este curso, que es promover el diálogo, el respeto, la escucha activa, ¿sí? El ABP, la aprendizaje basado en proyectos, el design thinking, que me parece bien interesante, porque es, por ejemplo, ustedes los que de diseño van a diseñar una aplicación educativa para empatizar con los usuarios.
mirar las necesidades que tienen para poder hacer un prototipo y probarla con los mismos estudiantes. Concebir el CDO, concebir, diseñar, implementar y operar, que es un marco de competencias técnicas. Pensamos en lo de redes, en el otro, en el análisis y diseño del software, donde construir la idea de un sistema, diseñarlo, implementarlo y operarlo para resolver una necesidad propia que tengamos. Y el trabajo colaborativo, porque realmente trabajar en equipo es importante. Al escucharnos nosotros, vemos soluciones y pensamos en algunas acciones que podemos desarrollar. ¿Qué esperamos de ustedes o qué espero yo de ustedes? Que realmente observemos lo que vamos a plantear con un pensamiento crítico para entender, comprender ese problema, mirar qué oportunidad de desarrollo y de solución vamos a poder realizar con eso. Ah, ¿Qué espero de ustedes? Que diseñemos soluciones bien creativas, que respondan a esa problematización que ustedes están planteando y resuelvan una necesidad real. ¿Sí? Que partamos de un hecho real, desarrollar ideas en crear, convertirlas en productos, en estereotipos, en la posibilidad de utilizar los recursos que tenemos a mano para realmente darle soluciones con calidad a las situaciones que estemos planteando. Integrar todos esos conocimientos que han ido adquiriendo durante la carrera para poder conectar con herramientas, sobre todo herramientas de uso libre, ¿no? Pensemos en eso para evitar de pronto algunas situaciones más adelante complejas que nos pidan, que no hemos hecho, no hemos tenido como el software legal de esas aplicaciones. ¿Sí? Entonces es bueno pensar en esas herramientas, en las aplicaciones que tengan la posibilidad de que sean libres, para que no tengamos inconvenientes. Buscar en la innovación, buscar soluciones diferentes, ¿sí? Buscar que realmente aplicando la tecnología, la creatividad, eh, en la solución de la problemática desde el área de conocimiento que están desarrollando, para que sea impactante y la gente entienda que estamos sembrando para construir un mejor futuro, una mejor sociedad. Aprender a expresar las ideas, comunicar bien lo que pretendemos hacer. Es muy importante porque a veces comunicamos una cosa y hacemos otra, o comunicamos muy poco y estamos haciendo una cosa muy interesante. Es aprender cómo a escuchar a los demás, las orientaciones que les estén brindando y sobre todo generar mensajes que creen impacto frente a la solución que están planteando y escuchar a la comunidad frente a eso, ¿no? Y aplicar lo aprendido para mejorar y contribuir. La idea es que pensemos, creemos, trabajemos colaborativamente y actuemos, porque estoy convencido del talento que tienen todos ustedes, están dedicados. Mira ahora que me contaron frente a sus estudiantes, frente a las experiencias propias y todo lo que nos hablaron. Entonces, realmente son seres humanos que marcan la diferencia. Pero la primera corte tiene un 30%, que es el primer reto, el segundo corte el otro 30%, y la muestra del trabajo final un 40%. Para empezar, el primer reto, que es, ¿qué problema? Ya habíamos hablado de eso en la clase pasada, y Javi ya lo tiene más o menos claro, ¿te gustaría? ¿Qué problema en educación te gustaría resolver? ¿Qué problema educativo te gustaría resolver? ¿Sí? Entonces tenemos que preguntarnos eso. Bueno, yo quiero, me parece muy interesante todo el ejercicio que hace a veces Jefferson con sus talleres neurolingüísticos. Me parece que sería muy interesante cómo, cómo hacemos un diseño de todo ese ejercicio en los talleres, que es importante, que la otra vez nos expusiste en una clase, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque a veces no conocemos esa manera de afrontar los problemas de manera positiva que nos permita mejorar las condiciones. O lo que está planteando el ejercicio James en torno
al ejercicio con décimo de programación, me parece bien interesante, que él también está trabajando los diseños, entonces cómo hacer un buen diseño de todo ese ejercicio. O de Juan Pablo frente a robótica con la experiencia que tuvimos y que vamos a tener cuando hagamos un capítulo en torno a eso, en, en, en utilizar ahí en la sala de cómputo que nos asignaron todo lo que tiene que ver con robótica, llevando nosotros algunos elementos, Jefferson llevará unos, eh, Juan Pablo llevará otros, le pedimos a Leslie, que no pudo presentarse, también que lleve otros, y así cada uno llevamos unos elementos para que hagamos unas 2 o 3 clases donde miremos la importancia de la robótica en esta sociedad actual, ¿no? Lo mismo que Hugo tiene tanta experiencia en eso, podemos invitar a, a Jairo también, que está trabajando robótica en el colegio, que nos pueda aportar por las condiciones. Entonces, pero mirarlo desde el área que están haciendo, por ejemplo, el diseño de los contenidos digitales, uno, esa problemática, cómo podríamos representar y comunicar los contenidos para que sean comprensibles y significativos. En dos, cómo podríamos enriquecer la experiencia digital interactiva para facilitar el aprendizaje y la participación. Vamos a mirar en esos diseños cómo la problemática que ustedes están planteando nos va a permitir desarrollar eso. En redes, por ejemplo, estamos viendo redes, qué condiciones de conectividad, acceso y comunicación debemos considerar para que la solución sea viable. Y lo de análisis y diseño de software, que es Leili, es qué necesidades tienen los usuarios y qué debería permitir la futura solución tecnológica. ¿Sí? Porque es importante que al escucharnos todos podamos mirar qué podemos mejorar y, y, y pensar. Apenas estamos planteando, o sea, el plantearlo no es la solución. No estamos diseñando todavía, solamente estamos comprendiendo, entendiendo qué problemática vamos a hacer y cómo la vamos a integrar a cada una de las asignaturas escolares de conocimiento. Es importante que reconozcamos, escuchar, observar, preguntar y recoger evidencias. ¿Por qué? Porque nos vamos a ir fortaleciendo en lo que pretendemos hacer, ¿sí? Porque en la medida que reconozcamos bien la realidad, que queremos aportarle a esa realidad para mejorar y transformarla, entonces, a partir de una solución real, que todos sean eh, como beneficiados en esa propuesta que estamos desarrollando. ¿Es claro hasta aquí alguna pregunta, un inconveniente? ¿Qué, qué están pensando frente a lo que están observando? Esto está siendo grabado, ¿no? O sea, yo lo descargo ahora, lo subo a mi canal de YouTube y le comparto la línea para que también lo van a observar y les mando la presentación. ¿Qué pregunta tienes a Jefferson o Juan Pablo? No, maestro, yo iba a decirle justamente eso, solicitarle que por favor nos compartiera este material para ir teniendo claro cuál es la ruta de trabajo a lo largo de este semestre. Bueno, muy bien. Juan Pablo, ¿alguna pregunta? No, profe, pregunta, no. Realmente estoy mirando el cronograma. Usted dice diseño de contenidos digitales 1, 2 y análisis de diseño de software, ¿no? Digamos que esas 3 asignaturas yo ya las vi y realmente ahorita estoy es con redes, ¿no? Sí, te enfocarías en eso. Eh, ajá. Realmente, no sé, o sea, sobre el proyecto en sí. ¿Qué tipo de proyecto lo vamos a colocar con una lluvia de ideas o cómo lo vamos No se me a desarrollar? adelante, no se me adelante, que ahí venimos a las siguientes diapositivas. Entonces, para darte claridad, paso, Jefferson, ¿tendrías algo que decir o continuamos? No, profe, pues veo que es bastante el contenido, o por lo menos es un trabajito chévere el que se va a hacer. Lo que ocupa es el tiempo, que si no alcance el tiempo, profe. No, porque por eso yo le decía a James en estos días, dame un segundito, amor, me regalas un poquito de agua. Yo le decía a James que lo dedicáramos a un grupo pequeño, él decidió hacerlo con décimo, porque a veces pretendemos hacerlo muy grande y no, con una muestra, ¿no? No necesariamente. Eh,
Juan Pablo lo hace con nuestro semillero y vos pensás también lo que vas a proponer, con qué grupito lo vas a poder aplicar o de dónde lo vas a tomar. ¿Sí? Si de pronto, cuando usted dice un grupito, profe, es en algún colegio o algo así. Una población no, puede ser también de afuera, una población objetiva. Puede ser ahí en la comunidad, pues no sé, o en los grupos que has trabajado tomando la propuesta que vos siempre desarrollás, Ya. en la Junta de Acción Comunal, tallercito, no sé, o también en el colegio puedes seguir, o sea, esto puede ser individual o por pareja, lo puedes seguir haciendo, pensarlo con Roman y aplicarlo para el colegio de él, ¿sí? Vale, listo, bro. Entonces, entonces aquí, Juan, mira, primero el tema. Vamos a definir qué tema vamos a trabajar. Que hay unos ejemplos. Es el campo amplio que nos interesa. Entonces, por eso Juan Pablo, Juan nos dice que es la robótica, ¿sí? El manejo del Arduino y todo eso. Entonces, aquí, el campo amplio que les interesa a Juan Pablo es la robótica. El uso educativo de las herramientas digitales puede ser campo de aprendizaje colaborativo, la programación, pensamiento computacional, seguridad informática, gamificación, inteligencia artificial en educación, que es un tema bastante interesante todavía. El tema es el punto de partida, Juan. ¿De dónde vas a partir para poder desarrollar? Pero es bastante general. O sea, la idea que tenés frente a eso. Ahora viene, después de definir el tema, venimos a ver la problemática. Entonces describe lo que está ocurriendo y en la realidad concreta, ¿qué requieres que sea comprendido? Entonces aquí coloco un ejemplo. Entonces estudiantes de grado 6 que utilizan herramientas digitales principalmente para actividades de entretenimiento y presentan dificultades para emplearlas de manera autónoma en la creación de contenidos digitales y desarrollo de actividades de aprendizaje. Entonces, esa es una problemática, ¿sí? Que se está describiendo frente a eso. Es un buen problema, es específico, contextualizado y comprobado mientras se medio de evidencias, ¿sí? Tienen que tener en cuenta eso, que todo lo que estemos planteando se pueda ser observado y que se pueda evidenciar que realmente eso está pasando. Y la solución, ¿sí? Es, por ejemplo, frente a esta es una respuesta o propuesta que diseñamos para después comprender el problema a partir de evidencias reales. Recuerden que esto es lo general, pero ustedes lo van a hacer particular del área de conocimiento en la cual estás trabajando. Entonces, diseñar un recurso o entorno digital interactivo que promueva el uso educativo de herramientas tecnológicas y fortalezca la autonomía digital de los estudiantes. Cuando hablamos de las áreas de contenido, por ejemplo, ¿cómo podría manejar Juan Pablo en redes, por ejemplo, el tema que él va a estar desarrollando desde robótica? Es como qué condiciones o qué acceso y comunicación debe considerar él para que eso que está planteando en robótica sea viable. Lo que está planteando es frente a programación. ¿Cómo podría comunicar y representar o cómo podría enriquecer la experiencia digital de los estudiantes en programación? Para Arduino, por ejemplo, en grado décimo. ¿Sí? O lo otro es continuar con el trabajo de los maestros que ustedes han empezado, Jefferson, con el colegio donde trabajan. Entonces por ejemplo, con lo mismo, cómo representar y comunicar esos contenidos que ustedes están planteando para formar a los maestros en habilidades digitales y en inteligencia artificial para el desarrollo de sus clases en el colegio tal, ¿sí? Entonces, mirar como eso. Aquí es en forma general para después empezar a particular y poder sacar unos prototipos. Hoy no buscamos la solución. Hoy queremos cómo planteamos y comprendemos el problema que vamos a desarrollar. Recordemos, primero debemos reconocer el contexto, la realidad
en la cual nos estamos desenvolviendo. Después integraremos nuestros conocimientos para buscar una solución. Jefferson, también estaba pensando por qué no apoyar ese proceso de diseño a uno de nosotros que dedica a tu esposa en el colegio. Me parecía interesantísimo que pudieras apoyarle en mejorar sus condiciones digitales en una de las asignaturas que ella trabaja en el colegio. Sí, Eso, por eso estaba levantando la mano, profe, porque esa era la pregunta que le no la quería vi. hacer. O sea, ¿tiene que ser necesariamente hacia estudiantes o puede ser, por ejemplo, eso, apoyar en este caso allá en el colegio de ella a que se digitalicen algunos procesos? Claro, sí, excelente, porque es que vos podés en diseños de contenidos digitales, en esos dos diseños de contenidos digitales, mejorar esos diseños de contenidos para ella poder desempeñarse de manera efectiva con el uso de implementación de las TIC en Y el ahí aula de para, clase. y ahí para las evidencias, ¿cómo se haría o cómo sería el tema ahí, profe? Tendrías que recoger, empezar a hablar con ella, no va a ser para todas las asignaturas, sino empezar a hablar con ella qué asignatura de pronto se le facilita para poder pues, empezar a hacer el trabajo. ¿Sí? Ya, Entonces, primero mirar cómo la está trabajando. Bueno, ahí miraremos más adelante cómo vamos a recoger las evidencias frente a eso. Cómo listo, la profe. trabaja y cómo después al implementar el diseño de competencias digitales en esa asignatura, los resultados de pronto van a ser mejores. ¿Sí? Listo, listo, profe. Vale. ¿Te está gustando más o no? Si no, ya se me va aclarando un poquito, porque estaba un No poquito medio diseñamos para perdido, lo que pero sí. imaginamos, sino que diseñamos como para las realidades que queremos y hemos aprendido a comprender. Esa realidad, ese contexto donde vas a trabajar. Ahí en esa asignatura, por ejemplo, cualquier persona. Con James está trabajando programación o Juan Pablo está trabajando robótica, entonces es importante que comprender exactamente el contexto donde se encuentra. Entonces aquí en esta diapositiva, en esta imagen que creé, con el ayuda de la guía, por supuesto, yo le decía, yo planteaba, bueno, ¿cómo puedo explicar, llenar esto de párrafos o hacerlo así como más gráficamente? Entonces leí toda la información y ya me hizo el diseño. Entonces, ¿cómo hacemos una radiografía al problema para que se pueda comprender mejor? Para que miremos cómo podemos desenvolvernos frente a esa problemática. Primero, entender qué está ocurriendo. ¿Cuál es la situación concreta que observo y me preocupa? ¿Sí? Cuando hablamos de que observo y me preocupa es, ¿por qué? Porque hay una problemática, entonces quiero ver, bueno, frente a eso que el estudiante no está respondiendo, corresponde técnicamente solamente al desarrollo del proceso de programación y no va más allá. O simplemente hacen el proceso con Arduino y hasta ahí llegó su ejercicio. Entonces, ¿qué observo yo frente a eso? ¿Sí? O como, por ejemplo, en el área de matemáticas de grado de tercero primaria, simplemente los estudiantes están aprendiendo mecánicamente a utilizar y hacer divisiones y multiplicaciones, por decir algo. Entonces, tenemos que evitar hacer generalizaciones. Por ejemplo, el ejemplo que coloco ahí. No vamos a tratar de hacer generalizaciones como los estudiantes no aprenden. No, hay que ser mucho más específico. ¿Sí? Entonces, bueno. ¿Dónde ocurre? ¿Qué contexto o escenario? Entonces, lo primero que está ocurriendo, siendo bien específico. Ahora, ¿dónde ocurre esa situación? ¿En qué contexto o escenario estamos desarrollando esa situación? En una formación de maestros, formación de estudiantes de primaria, de estudiantes de grado tal, de la institución tal, de los miembros del semillero de robótica que tenemos en la universidad que vamos a retomar en este semestre para poder desarrollar el proyecto que tiene planteado Juan. ¿Sí? Entonces tratar de ser como claros. Eso no es un proyecto, no es un proyecto de grado, pero sí ser lo suficientemente claros. Por ejemplo, ahí subieron la institución, el grado, el área, el aula, el contexto presencial o virtual, cómo lo vamos a hacer, qué tipo de comunidad, de qué estatus socioeconómico es, como para cuando se mide todo el proceso se reconozca qué es lo que estamos
desarrollando. ¿Qué consecuencias genera? ¿Qué efectos e impactos puede tener esta situación que nos planteamos? Bueno, si yo desarrollo este ejercicio de hacer un diseño interactivo para los estudiantes de tercero primario en el área de matemáticas, ¿qué creo que puede mejorar la situación? Creo que con ese diseño digital puedo mejorar las condiciones de nuestros estudiantes, o con ese diseño digital puedo mejorar las condiciones de programación de nuestros estudiantes en Arduino, por ejemplo. ¿O qué, y qué está provocando? O sea, el hacer ese diseño digital, ¿qué provoca? ¿Qué reacción generan nuestros estudiantes? ¿Sí? ¿Realmente se da el aprendizaje o simplemente hacen la actividad por cumplir el ejercicio académico? Genera mejoramiento de procesos de convivencia. Recordemos que Vygotsky siempre nos dice que uno aprende en la medida que está con el otro, con su par. Realmente lo que estoy desarrollando está permitiendo que los estudiantes mejoren sus condiciones. ¿Hacia quién está dirigido realmente esta situación? ¿A quién le ocurre? A los estudiantes de grado décimo, a los estudiantes de grado tercero, a los asistentes al proyecto de robótica, a una comunidad X que quiere aprender robótica. ¿Por qué? ¿Por qué esa problemática está sucediendo? ¿Cuál es la necesidad de que este grupo de estudiantes aprenda a manejar robótica a partir de un Arduino? ¿Qué considero yo? O sea, ¿por qué no están respondiendo a ese ejercicio de aprendizaje? ¿Cuáles son las posibles causas? ¿Por qué aún no sabemos si son ciertas o no? O simplemente son imaginarios que tiene el maestro y que no tienen nada asistido a aprender. ¿Cómo sé que existe realmente las evidencias? O sea, lo que simplemente observo yo y he notado, realmente eso puede afirmar que la situación realmente sí está ocurriendo, solamente es mi vocación de maestro que quiero que sea una mejoría de las condiciones de nuestros estudiantes, o simplemente al ver que no hay respuesta, eh, generalmente se vuelve subjetivo en mí el mirar esa problemática. ¿Qué evidencias tengo? Observaciones directas, conversaciones con los estudiantes, ¿ha hecho algún registro, algunas encuestas, algunos documentos? ¿Qué experiencia propia tengo frente a eso? El, el- el responder como eso que estoy planteando ahí realmente nos da una radiografía de la problemática que debemos resolver. ¿Sí? ¿Qué? Porque realmente el mirar qué posibilidades tenemos de evidencias nos ayuda a fundamentar y a entender el problema para poderlo transformar. Una cosa interesante es que uno como docente muchas veces suponemos, ¿sí? Porque uno quisiera dar todo para que todo mejore las condiciones, pero a veces eso se vuelve utópico, ¿no? Porque no se da. Entonces, la idea, ¿cuál es? La idea es que comprendamos ese problema educativo, mirando la realidad, ¿sí? En la percepción. Ya aquí estamos contestando unas preguntas y acá ya miramos si realmente lo que nosotros consideramos que es una problemática es una percepción real de lo que está ocurriendo, ¿sí? Y lo que me está preocupando a mí como docente o como formador o como líder eh, en la solución de eso que estoy observando, ¿sí? En nuestro punto de partida, creo que me parece que es válido como inicio, pero aún no es suficiente. Pienso que, sí, realmente para poder que sea suficiente, tendríamos que decir, observo que los estudiantes expresaron tal cosa. Los registros muestran que los estudiantes simplemente hacen el ejercicio de programación para cumplir con un requisito, una tarea. En una conversación con ellos encontramos que les parece que eso de que están desarrollando en clase no les sirve para la vida. Muchas veces nos lo dicen, "Profe, pero ¿para qué me va a servir eso?" ¿Sí?
O los docentes señalaron que realmente el trabajar programación en 2 horitas, 1 hora y media, realmente no funciona. Entonces, es como el empezar a conversar con todos sobre lo que estás percibiendo, pero desde una, ¿cómo se dice? Un juicio de valor real, ¿sí? Para poder comprender bien el problema. Pero ¿cómo puedo conocer mejor la situación? Observar qué sucede realmente en el contexto de la situación. Tengo que ir a mirarlo, entonces yo creo que tengo que ir varias veces allá a la institución educativa. Si necesita una carta, me dice a quién se la dirijo para pedir permiso y para entrar a observar. Entonces, ¿qué realmente sucede en el contexto? ¿Qué dicen las personas que viven acompañar la situación? Pues ya con ellos, con los estudiantes. ¿Qué necesitan? ¿Qué dificultades se encuentran? A mí me gusta todo a partir de preguntas. Y hacer una encuesta breve, ¿sí? En torno al registro de datos generales o de información disponible. Mirar si la institución tiene en su PI, por ejemplo, en el caso de James, la idea de trabajar programación y trabajar robótica en los grados superiores. ¿Sí? O en la institución donde de pronto Jefferson va a hacer ese ejercicio, mirar si realmente hay disposición para que se utilicen algunas herramientas TIC en los estudiantes de primaria, de primera infancia. ¿Sí? Por lo que conectemos, es que cuando preguntamos tenemos que aprender también a escucharnos para conocer y escucharnos a ellos para conocer las condiciones de las personas que van en ese grupo, por ejemplo. Es que debemos tratar de hacer exactamente lo que pretendemos hacer. No diseñamos para lo que imaginamos, sino frente a la realidad, a la necesidad de solucionar la problemática real. Durante ese tiempo, ¿qué vamos a hacer? Vamos a explorar la realidad, el problema que imagino, como ustedes lo expresaron, al problema que comprendo. Entonces, durante los días que no tendremos encuentro, porque no tenemos encuentro hasta dentro de 15 días, ¿qué vamos a hacer? Vas a seleccionar una situación educativa relacionada pues con algunos de los campos de las asignaturas que tenemos ahí. Teniendo en cuenta pues esto, ustedes pueden agregar más ahí, agregue uso educativo de tecnologías, competencias digitales, pensamiento computacional, programación, inteligencia artificial, ciudadanía digital, recursos educativos digitales, conectividad, acceso tecnológico, uso de plataformas. Primera parte, tienes que escribir qué está ocurriendo. Aquí, en esta primera parte, vas a describir la situación que te preocupa, lo que le preocupa a James, lo que le preocupa a Jefferson, lo que le preocupa a Juan Pablo, ¿sí? Luego, un subtítulo que diga, no importa que lo coloquen así, ¿a quiénes afecta? Entonces vamos a identificar los actores a los cuales vamos a dirigir a qué comunidad educativa está dirigida o qué comunidad cultural está dirigido eso. ¿Dónde ocurre? Dentro del contexto general, pues, ya, no tan específico, pero no tan cortico ni tan extenso. ¿Sí? Esa pregunta es fundamental. ¿Por qué considero yo, como docente, que esto es un problema educativo? Entonces ya esto lo que escriben aquí es subjetivo, es lo que ustedes sienten frente a lo que está ocurriendo. ¿Sí? ¿Cuáles podrían ser las causas? ¿Qué factores o situaciones podrían influir en que está generándose ese problema? Sí, porque es que muchas veces decimos, no, es que no quieren aprender, no puede ser general. Es mirar más allá para poder analizar qué incide que la respuesta del estudiante no sea mejor a la que pretendemos que sea. Y el plantear una solución, qué consecuencias podríamos estar generando. ¿Sí? Estamos afectando la aprendizaje de manera positiva o le estamos volviendo mucho más dependiente de la tecnología. Afecta a la convivencia porque algunos pueden tener más dispositivos
tecnológicos que otros. Hay motivación frente a lo que estamos desarrollando. ¿Cómo son los procesos? Y realmente al diligenciar esto, no significa que tengas que tener todas las respuestas así profundas y reales, no. Es la actividad en que empezamos a explorar para comprender mejor nuestras condiciones, ¿sí? Hoy observo, pregunto, escucho para comprender mejor. Es una de las metodologías activas que miramos que estamos desarrollando el curso que vimos atrás. Ahora vamos a la manos a la obra. Pero el protagonista es cada uno de ustedes. Nuevamente, para poder desarrollar esto, vamos a identificar, observar, escuchar, preguntar, recoger, reflexionar. La idea no es correr a buscar soluciones, sino a plantear, a enamorarnos del problema, tratar de hacer lo que más nos gustaría hacer, ¿sí? Porque es que vamos a tener tiempo después de que esto es tan fundamental, porque a partir de eso vamos a empezar a hacer todo el diseño, ¿sí? Para crear y luego la integración y mirar los resultados, no tenemos que volvernos a mejorar las condiciones de lo que estamos planteando. Por eso hacerlo de una manera no tan compleja ni tan larga, sino a corto plazo para poder mirar soluciones y mirar qué resultados nos pueden estar surgiendo. Entonces, en la próxima clase, la idea es empezar a socializar esto que planteamos. Cada uno tendrá 10 minutos. Si requiere más, pues lo damos el tiempo para que explique más o menos qué es lo que ha planteado en lo que está. Y con la mentalidad abierta para que todos los que estamos presentes podamos darle mucho más ideas a fortalecer este proceso. ¿Sí? La próxima clase es el 27 de agosto, la vamos a hacer mediada por tecnología. ¿Por qué? Porque es que a veces la sala que nos dieron no tiene muy buena conectividad a veces, ¿no? Yo voy a estar en Bogotá de todas maneras, pero también al hacerla por TIC, usted va a tener disposición de su computador para poder exponer el resultado de esas preguntas que estamos planteando. Además que queda grabado y así ustedes pueden retomar todo lo que se les dice. ¿Sí? El problema por el cual, ¿cómo lo presentamos? El problema de identificarse, las evidencias, lo que descubriste, que corresponde a esta descripción del problema. Sí. Hay que subir, yo creo que ya ayer llegó la actualización para abrir el aula. Voy a abrir el aula para que podamos subir. Voy a tratar de que todos ustedes estén en el mismo aula, o sea, no abrir un aula para cada una de las asignaturas, sino abrir una sola aula para que todos estén concentrados ahí. Ya le dije al padre que me dijeron que tenía que decirle al padre, el padre mandar un correo a TICS para que poder que TICS nos incluya a todos nuestros estudiantes ahí. ¿Sí? Y si no, entonces lo mandamos a este correo. Voy a tener un espacio abierto, ustedes me escriben por WhatsApp, si estoy disponible, entonces inmediatamente les respondo las dudas que tengan, los adelantos. Podemos encontrarnos en algunos momentos virtualmente para mirar cómo van los avances y qué es lo que pretenden hacer para poderlos orientar. ¿Sí? Ya, entonces no sé qué preguntas son hasta ahora. Ahora sí, eso es todo suyo. Profe, entonces entiendo que tendríamos que presentarle como, digámoslo así, un borrador de lo que vamos a hacer. Sí, Bueno, de no la esto, mira, próxima, sino el 27, ¿no? 15 días, más Listo, o profe. menos de esto. ¿Listo? Listo. Puedes hacer una presentación, pero el documento que me vas a mandar, si me lo mandas en Por, PDF, como quieras, ¿sí? ya. ¿Por qué? Porque la idea es empezar a mirar y obtener acumulado todo eso para poder ir orientando los nombres y hacerles comentarios ahí encima de eso. ¿Listo? Y la presentación puede ser hacer como tú quieras. Y Puede ya es ser un compartir aquí video, con puede los ser, compañeros lo que voy a hacer, digámoslo así. sí, claro. Y puede hacer un video con lo que tú quieras realmente presentar. Ya.
Listo, profe. Gracias. James, ¿te queda claro? Sí, maestro, todo está muy claro. Ahí lo único pues que le recomiendo otra vez para tener una guía pues así bien detalladita es que nos comparta este material para ir empezando con Sí, eso. sí. Ya se los comparto ahora. Y Juan Pablo, Todo claro, profe. Todo claro, gracias. bueno, Juan. Entonces, siempre pensemos en esto. A mí me encantó esta imagen porque es que realmente una solución tecnológica no se construye sumando asignaturas, ¿sí? Sino integrándolas. Mira, todo es que ustedes están llenos de conocimientos, ustedes manejan sus áreas, manejan su aprendizaje. Entonces, ¿cómo hacer que eso sea visible? Entonces, integramos todos esos conocimientos tecnológicamente para poder presentar a partir de las áreas de conocimiento que estamos cada uno distribuidos para poder desarrollar de una manera. ¿Sí? Cada solución, ténganlo en cuenta siempre, empieza con una pregunta. Siempre que hay una duda, entonces uno empieza a buscar soluciones a esa pregunta. Escucharnos, aprender a escuchar a nuestros estudiantes en lo que uno empieza a observar, porque lanza preguntas y mira qué respuesta hay frente a ellas. Cuando hablamos de colaboramos, entonces cuando ustedes presenten, para todos participemos frente a lo que están observando en ese momento, ¿sí? Demos ideas al compañero. Analicemos esos desafíos que nos están presentando, reconozcamos los problemas reales y significativos a partir de un contexto y realmente preparemos para hacer algo mejor, preparémonos para que aportemos un cambio real. Es que ustedes en sus clases, en todo lo que desarrollan, realmente están haciendo cosas muy buenas. La intencionalidad es muy buena. Entonces la idea es que además de agradecerles que están presentes aquí, es que realmente hagamos un buen ejercicio, un buen trabajo. Gracias por estar aquí presentes. Vamos a seguir aprendiendo juntos y yo también aprendo con ustedes. ¿Sí? Comprendo sus contextos en la medida que ustedes me los describan correctamente para mirar y poder transformar conjuntamente esas realidades y esas problemáticas que ustedes están planteando. El conocimiento nos conecta, la integración nos transforma y juntos, realmente juntos, los maestros generan un impacto real. Y en la medida en que generemos un impacto real, empezamos a transformar vidas. Y la única manera de transformar y mejorar esta sociedad, que sea más consciente de lo que está haciendo, es a partir de la educación. Les agradezco mucho la asistencia y ya les mando esto y ahorita subo y paro la grabación, la subo y se las comparto también. ¿Algún otro comentario final que quieran hacer? Pues, maestro, agradecerle por este espacio. Es decir, dentro de estos contextos tan académicos, a veces se pasa de largo por el elemento humano. En lo personal, pues yo me sentí bien en el encuentro. A veces hay cosas que no se hablan y yo en lo personal sentí pues que fue un espacio en el que pude contar un par de cosas y en el proceso al menos drenar y fluir en medio de las emociones y de las cosas. Entonces agradecerle desde que lo conozco y más allá de pretender darle brillo o algo por el estilo, es simplemente reconocer que usted es un docente que se caracteriza por su humanidad. Entonces gracias también por generar este tipo de espacio. Yo sé que más allá de ser de repente algo direccionado por la universidad, eh, es algo muy característico de usted como maestro, esa humanidad y esa sensibilidad. Entonces, pues también gracias por este espacio. Bueno, gracias. Jefferson, ¿alguna cosa más? No, profe, pues sí, igualmente agradecerle porque a veces sí como que uno, uno como que necesita que lo escuchen y como dice el compañero, pues sí es algo muy característico suyo, profe, esa parte humanitaria. Agradeciéndole, ¿no? Y pues chévere que al menos la universidad también nos tiene en cuenta
en cuanto al suceso, que obviamente sería el colmo que no, pero chévere que se hayan preocupado, pues, y que haya sido algo eh, también impulsado por la universidad, no solamente pues por parte suya, bro. Sería como eso. Y bueno, y vamos a ver cómo nos va con este nuevo reto. Este semestre es bien corto, ¿no? Las 16 semanas, pero yo creo que se alarga una más, porque como esta semana casi no tuvimos encuentros, entonces yo creo que se va a alargar una semanita más. Ah, ok, Por eso vamos listo, a bro. pedir nosotros los maestros. Y como yo soy Sí será representante necesario, profe. no, eso es bueno porque, mire, Ah, este tipo de mentira, sí, porque estaban proyectos muy para mí cortos. se vuelve esperanzador para ustedes en su práctica, ¿sí? Sí, Porque todo lo que aportemos es para que ustedes transformen un poquitico más y mejoren sus condiciones en los colegios o en los sitios donde estén trabajando. Juan, ¿quieres agregar algo más? Como siempre, agradecimiento, profe. Agradecimiento por todo su apoyo, por toda su comprensión, no solamente en este momento de calamidad, sino durante todo el proceso, porque digamos que, como decían los compañeros, en ocasiones uno también necesita escuchar esa voz de aliento de que las cosas pueden ser mejor. Y nada, para adelante. Ok, también les agradezco mucho haberme escuchado y entonces quedamos QAP para dentro de 15 días. Ya les mando esto y les mando más tardecito el video de esto. Ok, entonces gracias por escucharnos y por estar aquí presentes. Vale, Que profe, pase feliz buena dale, noche, noche. profe. maestro. Muchas gracias por todo, profe. Y Hasta bueno, luego. ahí nos Gracias. estamos comunicando. Y ánimo, ¿no? Ánimo a todos.